Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, qué gusto recibirlos. La Vinotinto en todas sus fases, en todos sus aspectos sigue siendo noticia. Este proyecto de José Pekerman, muy ambicioso, muy amplio, que no abarca solamente, lo sabíamos, a la selección mayor, no es lo que queríamos tampoco, queríamos algo más integral, más grande como estaba ocurriendo, pues ya comienza a extender sus ramificaciones, que era lo que esperábamos, ¿no? A las selecciones por categorías y sobre todo a una cabeza, a una organización de selecciones que era lo que pedíamos desde hacía años. Además con una coherencia, con un estilo que todavía no lo hemos visto obviamente, pero que es a lo que está apuntando toda esta organización. Y un punto clave que se acaba de dar hace escasos días fue el nombramiento del nuevo seleccionador sub-20. Es una pieza clave en cualquier organigrama de selecciones, pero si analizamos lo que hizo José Pekerman en Argentina, donde él mismo fue técnico sub-20 y después mayor, y lo que hizo también en Colombia, ese puesto del seleccionador sub-20 es clave. Y repito, hace unos días se dio a conocer por sorpresa, la verdad es que nos cayó por sorpresa todo, sobre todo digamos el personaje, el nombre, la persona, el técnico que fue designado, la designación de Fabricio Colochini. Fabricio Colochini lo conocemos sobradamente de su etapa de jugador en la selección, en el fútbol internacional, europeo, pero a nivel de selecciones no. Y de repente, un día anuncian, ni siquiera sonaba, Fabricio Colochini, nuevo técnico de la sub-20. Curiosísimo esto, repito, nos agarró un poco de sorpresa el anuncio. Pero es importante ya tener un timonel en esa, repito, esa selección que es clave. Luego había sido tumultuoso los últimos procesos de selección sub-20. Recuerden lo confusa que fue la salida de Martín Carrillo, que duró muy poco tiempo, unos 8 meses, no mucho más. También la salida de José Hernández, antes para que llegara Martín Carrillo, la salida de José Hernández tampoco estuvo demasiado clara. Y bueno, desde que se fue Carrillo, agosto 2021, si bien no hubo competición, jugó con algunos equipos de primera división, hizo sus módulos, pero desde agosto 2021 está vacante el cargo de seleccionador sub-20. Llega entonces Fabricio Colochini, acababa hace muy pocos semanas o meses de anunciar su retiro como jugador. Hasta diciembre de 2021 todavía era jugador activo Fabricio Colochini. Su último partido de hecho lo jugó el 11 de diciembre de 2021, 11 de diciembre de 2021. Pertenecía al club Aldosivi de la primera división argentina, donde llegó por pedido expreso en su momento de Fernando Gago, era el técnico, también debutaba como entrenador Fernando Gago en Aldosivi, y terminó jugando también bajo las órdenes de Martín Palermo, sí, el loco Palermo, el gran goleador de Boca, que hoy es el técnico de Aldosivi. Allí se retiró definitivamente Fabricio Colochini ya en diciembre, y en enero cumplió los 40 años. Menos de 4 meses después de haber colgado los botines, sin ninguna experiencia como entrenador, ojo, ese punto es importante, arranca esta etapa como director técnico, ya repito, con 40 años. Y sobre todo, el punto clave en todo esto es el reencuentro con José Pekerman. Es uno de los hombres de confianza, o fue uno de los hombres de confianza como jugador de José Pekerman a lo largo de su carrera en selecciones. Y bueno, obviamente lo conoce, lo ha estado siguiendo, seguramente sabe qué esperar de él y por eso le está confiando un puesto tan importante. Con Pekerman como jugador, Fabricio Colochini fue campeón del mundo sub-20 en aquel mundial inolvidable de 2001. De hecho era el capitán de una selección que tenía Saviola, tenía D'Alessandro, tenía un equipazo, esa Argentina. Colochini era el capitán, recuerden, era defensa central en su época de jugador. Y luego ya en la mayor, con José Pekerman al mando, su primer torneo grande, que fue la Copa Confederaciones de 2005, que la perdieron con Brasil en la final, llevó a Colochini. Y un año después, en el Mundial, en Alemania, también llevó a Fabricio Colochini, que habitualmente alternaba titularidad con suplencia en esa selección, que tenía grandes centrales también, no lo podemos olvidar. Por cierto, en esa selección de Alemania 2006 también estaba Lionel Scaloni, imagínense ustedes, el hoy técnico de la selección mayor argentina. Lo cierto es que Pekerman se sigue rodeando de su gente de confianza, de gente que ha trabajado con él en el pasado, y el organigrama poco a poco va llenando todos sus escalones, ¿no? Es interesante esto. Pascual Lescano, manager de selecciones, una pieza clave también allí.
Luego, Fernando El Bocha Batista, ya lo sabemos, es uno de sus asistentes técnicos de la selección mayor, pero está encargado de la sub-23 o de la selección preolímpica. Patricio Camps y Leandro Cufré también son dos de sus ayudantes y asistentes técnicos de la selección mayor. Y bueno, aún quedan vacantes, atención porque podemos tener anuncios pronto de las vacantes de la selección sub-17 y de la selección sub-15. Atención con eso, que son también puestos clave, puestos importantes. Sigue sonando el nombre de Diego Coloto, otro de los que estuvo en esa generación de juveniles en su época de jugador de Pekerman. Diego Coloto estaría siendo quizás el coordinador general de categorías formativas. Ese sería su cargo, no es oficial, pero no les extraña un anuncio la llegada también de Diego Coloto, que por cierto también era defensor central. Repasando un poquito la carrera de Colochini, para quienes no lo conocen, es difícil porque es un jugador que sonó mucho y que estuvo en equipos importantes. Él se formó en Argentinos Juniors, pero debutó en primera división con Boca. De hecho marcó un gol en su debut, recuerdo, y después hubo un tema allí con su pase, su padre Osvaldo Colochini, que también fue jugador. Allí creo que también se avivó un poco, o no sé qué ocurrió con Boca, que el jugador quedó libre y lo traspasaron al Milan, lo traspasó, su padre hizo la negociación con el Milan, pasó a ser jugador del Milan, aunque prácticamente allí nunca jugó el Milan, siendo tan joven y teniendo todavía aquella camada de experiencia. Estamos hablando de principios de 2000. Lo prestó primero a San Lorenzo, donde Colochini en su momento dijo que era hincha, fanático de San Lorenzo de Almagro. Allí jugó y pudo ser campeón como figura, aquel San Lorenzo del chileno Pellegrini. Después volvió al Milan, llegó creo a jugar un par de partidos y lo empiezan a prestar, sobre todo en España, en el Alavés, estuvo con buenas actuaciones. Luego fue al Atlético de Madrid, un Atlético que no andaba muy bien. Jugó en el Villarreal, donde tuvo esa fantástica Copa UEFA también en su momento, que la jugó con el Villarreal. Y luego pasa al Deportivo La Coruña ya en propiedad. Ya el Milan se termina desprendiendo y lo vende al Deportivo La Coruña, donde también pasó largos años. Así que en total 6 años en España. Luego pasó 6 años en Inglaterra, en el Newcastle, donde incluso tuvo un descenso. Jugó en Championship, en la segunda categoría. Volvió a subir, llegó a ser incluso capitán del Newcastle. Y bueno, 6 años allí. También una carrera larguísima. Posteriormente, bueno, regresó a San Lorenzo, al fútbol argentino, y en Aldosivi para retirarse. En la selección mayor, 38 partidos. Ganó también la medalla de oro olímpica en 2004 en Atenas, con Marcelo Bielsa, fue en esa ocasión como seleccionador. Un currículum como jugador impresionante, pero la hoja su hoja de vida como técnico está en blanco. La empieza a escribir con la sub-20 venezolana. Y lo único cierto es que apenas lo nombraron, ya se había organizado todo. Ponerse a trabajar de inmediato, ya se había organizado su primer módulo, su primer microciclo, así se llamó, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento en Margarita, con un grupo de 27 jugadores. Ya tenía la convocatoria para 27 jugadores que, bueno, comenzaron a trabajar con Colochini. Por cierto, de esos 27 jugadores, Caracas Fútbol Club y Mineros de Guayana, los equipos que más aportaron convocados, 5 cada uno, y en total me pareció bastante curioso, interesante y positivo. Hasta 14 clubes de nuestro fútbol representados en esa convocatoria. 14 clubes de nuestro fútbol, toda la convocatoria de jugadores del fútbol venezolano. 14 clubes aportan jugadores a esa convocatoria de 27 jugadores sub-20. De verdad que es algo, habla muy bien de nuestro fútbol venezolano. En el arranque pudimos ver imágenes de lo que fue el arranque de ese módulo de Colochini. El primer día contó con la presencia también de José Pekerman, de su cuerpo técnico. De hecho, Pekerman dio una charla también a los chicos, a los convocados, y posteriormente Colochini, bueno, sí también tuvo una larga conversación antes de comenzar a hacer los ejercicios de trabajo. Lo cierto es que ya tenemos seleccionador sub-20, Fabricio Colochini. Esperamos por los puestos sub-17, sub-15, serán también argentinos, serán extranjeros, serán venezolanos. Bueno, eso es algo que descubriremos seguramente muy pronto, porque ya está rodando todo ese andamiaje de lo que es esta nueva era del fútbol nacional, y de verdad que nos entusiasma. No sabemos, no conocemos a Colochini como entrenador, le deseamos que le vaya muy bien, pero lo que sí es cierto es que se está trabajando y se está buscando organizar y trabajar con coherencia, algo que nos había costado mucho, sobre todo en las selecciones por categoría de nuestro fútbol venezolano, de nuestra Vinotinto.
Ahí les dejo el nombre de Fabricio Colochini. Ya hablamos un poco conociendo de lo que es esta selección, de su primera convocatoria, de lo que puede venir en adelante. Y quiero leer como siempre sus comentarios. ¿Les gusta Colochini como seleccionador sub-20? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué avisoran para este nuevo cargo y para lo que puede ser el futuro de nuestra selección sub-20, que esperamos de frutos muy pronto? Así que nos leemos. Gracias como siempre por acompañarme por acá, por suscribirse. Seguimos creciendo. Si no lo han hecho todavía, bueno, es el momento. Darle like al video si les ha gustado, compartirlo. Y bueno, aquí estamos reencontrándonos muy pronto con más información y con más videos. Chao, hasta la próxima.